Roma fue mucho más que legiones, emperadores y coliseos. También fue una máquina jurídica tan sofisticada que todavía hoy estructura cómo pensamos el derecho, la economía y el poder. La vida se ordenaba con costumbres, tradiciones familiares y lo que decidían los pontífices, una especie de mezcla de sacerdotes, juristas y dueños del secreto. Cuando había conflicto, ganaba el que tenía más contactos, apellido o cercanía al poder. El derecho, más que un marco estable, era un territorio opaco donde el que no conocía las reglas estaba siempre en desventaja. En ese contexto, aparece uno de los grandes hitos del derecho romano, las famosas 12 tablas. En el siglo V a.C., los plebeyos, cansados de que las normas fueran un misterio reservado a patricios y pontífices, exigen transparencia. Querían saber a qué atenerse, qué estaba permitido, qué no, cómo se resolvía un conflicto entre vecinos o qué pasaba si alguien no pagaba sus deudas. El Senado termina cediendo, designa a 10 magistrados para redactar un cuerpo de normas y el resultado es contundente. El primer gran compendio de derecho escrito de Roma. Las tablas se exhiben en el foro para que cualquiera pueda leerlas, discutirlas, usarlas. Las 12 tablas son duras, a veces brutales para nuestra sensibilidad, pero cumplen una función decisiva, ponen por escrito lo que ya venía funcionando en la práctica. No son la fantasía de un legislador iluminado, sino la cristalización de un proceso de prueba y error social. Si una costumbre servía, se mantenía. Si generaba caos, se descartaba. El mensaje es claro. La ley deja de ser un secreto de casta y se convierte en un marco común. Ahí encontramos cosas muy concretas. ¿Qué pasa si un árbol invade el terreno del vecino? ¿Qué consecuencias tiene la difamación pública? ¿Qué ocurre si un deudor no paga y el acreedor decide ejecutar la deuda? En algunos casos las sanciones son extremas, incluso con posibilidad de esclavizar al deudor para cubrir el crédito. Es un mundo duro, sin tarjetas, sin sistemas bancarios complejos, donde la garantía última es el propio cuerpo del deudor. Con el correr de los siglos, Roma se expande, incorpora pueblos, idiomas, dioses y costumbres muy diversas. El desafío ya no es solo mantener la paz en un pueblito a orillas del Tíber, ahora se trata de coordinar un mosaico gigantesco de culturas bajo un mismo paraguas jurídico. Ahí es donde el derecho romano se vuelve esa especie de engranaje invisible que mantiene unido al imperio. El rasgo que muchos autores destacan es este. Los romanos, durante su mejor época, respetan el orden espontáneo. Eso significa que no intentan reinventar las reglas de convivencia cada vez que conquistan un territorio nuevo. En lugar de imponer por la fuerza un código completamente extraño, observan las costumbres locales. Las comparan con principios que se repiten una y otra vez, como no matar, no robar, cumplir lo prometido. Cuando esos usos son compatibles con ese núcleo común, los respetan, los protegen, los integran al sistema. El derecho, entonces, no aparece como un mandato arbitrario que baja desde un despacho, sino como el guardián de un orden que ya existe en la práctica. Lo que aporta es estabilidad, previsibilidad, un lenguaje técnico para expresar prácticas que las comunidades ya reconocen como válidas. Eso hace que las normas sean flexibles, capaces de adaptarse a cambios económicos, sociales o tecnológicos, sin necesidad de estar inventando todo de cero. Para el romano de a pie, la ley no es un capricho del gobernante de turno, es el eco formal de la vida cotidiana. Un ejemplo clave de este enfoque es la propiedad privada. En el derecho romano, la propiedad no es una intuición vaga, recibe un nombre técnico y cargado de contenido: dominium. Dominium es el poder del propietario sobre la cosa. Una relación jurídica que le da identidad formal a la propiedad. Esa centralidad de la propiedad no es casual. Responde a algo que todos reconocemos desde chicos: el impulso a decir esto es mío. Ese instinto básico de apropiación, que también vemos en los animales cuando defienden su comida o su territorio, en Roma se articula con siglos de cultura, comercio y organización social. De la mezcla entre naturaleza humana y experiencia histórica
sale una concepción fuerte de propiedad privada, que luego servirá como pilar de toda una estructura económica. Sobre esa base, aparece otro elemento decisivo, la occupatio de res nullius. La idea es simple: si algo no pertenece a nadie y una persona lo toma o lo usa primero, puede hacerlo suyo. Siglos después, pensadores como Locke le van a sumar condiciones, como dejar suficiente para los demás, pero el germen ya estaba en el derecho romano. Lo importante es que acá, la apropiación no es puro capricho. Tiene un criterio reconocible que el resto de la comunidad puede observar y aceptar. Una vez que existe la propiedad privada definida de esa manera, aparece inevitablemente otra pieza clave: el intercambio. Si yo tengo derecho sobre un bien, también puedo transmitirlo, venderlo, donarlo, permutarlo. Ahí entran en juego los contratos, esa herramienta jurídica que permite coordinar expectativas, plazos, precios y obligaciones entre personas. En Roma, el derecho de obligaciones y contratos se convierte en el eje del sistema, el lubricante del comercio, la base de lo que después conoceremos como economía de mercado. Incluso cuestiones que hoy asociamos directamente con la teoría económica, como el valor y los precios, aparecen insinuadas en las fuentes romanas. En compilaciones como el Código de Justiniano, ya se entiende que el precio no es una cifra sagrada ni una tabla rígida. Depende de cómo los individuos valoran las cosas y puede variar según el tiempo y el lugar. Un saco de trigo no vale lo mismo en el centro de Roma que en un pueblo remoto, ni cuesta igual en un año de abundancia que en plena hambruna. Detrás de esas observaciones hay un germen de algo enorme: la teoría subjetiva del valor. Esa idea, que más tarde va a desarrollar la Escuela Austríaca de Economía, parte de que el valor no está en la cosa en sí, sino en la valoración que hace cada persona en circunstancias concretas. Los juristas romanos no escriben tratados de economía como los entendemos hoy, pero al regular contratos, precios y daños, incorporan intuitivamente estas diferencias. El derecho se vuelve así un espejo bastante fiel de la lógica económica subyacente. Toda esta evolución se suele dividir en grandes periodos. Primero, el derecho antiguo, desde la fundación de Roma hasta aproximadamente el 130 a.C. Después, el derecho clásico, hasta alrededor del año 230 después de Cristo, la época dorada. Luego, el derecho postclásico, con un imperio en transformación. Y finalmente, el derecho justinianeo, en el siglo VI, con el famoso Corpus Iuris Civilis. En el período clásico, el derecho romano toca su techo intelectual. Aparecen figuras como Gallo, Ulpiano, Papiniano, verdaderos genios jurídicos de su tiempo. No se limitan a repetir reglas, piensan el sistema, lo ordenan, lo hacen más lógico, más fino. Gallo, por ejemplo, escribe unas instituciones donde expone de manera clara y sistemática las bases del derecho. En esa etapa, también cambia la manera de encarar los conflictos. Si en el derecho antiguo un incumplimiento contractual podía terminar con el deudor vendido como esclavo, en el clásico empiezan a aparecer soluciones más razonables. El sistema se vuelve más humano, menos mecánico, sin dejar de ser firme. Papiniano encarna ese ideal de equidad. La idea de que el derecho no puede limitarse a aplicar la letra muerta de una norma cuando eso lleva a resultados evidentemente injustos. Estos juristas entienden algo esencial: la sociedad cambia. Las formas de producir, comerciar, heredar, asociarse, nunca son estáticas. Por eso conciben el derecho como una institución evolutiva. Pero ese delicado equilibrio empieza a resquebrajarse. Con el paso al derecho postclásico, los emperadores descubren la tentación de la pluma fácil. En lugar de esperar generaciones para que una costumbre se asiente, optan por emitir normas directamente, desde arriba. La fuente del derecho ya no es mayoritariamente la práctica social, sino la voluntad política. Lo que fue un orden descentralizado y espontáneo se va transformando en un entramado cada vez más centralizado. El Senado va quedando relegado a una función casi decorativa.
aparecen los edictos de emergencia, decretos supuestamente temporales, que se convierten en herramientas para gobernar de manera discrecional. Las leyes pierden estabilidad, se multiplican y se contradicen. Es como cerrar la mano para agarrar más fuerte y terminar dejando escapar todo entre los dedos. El derecho deja de acompañar la evolución de la sociedad y pasa a intentar dirigirla a fuerza de disposiciones. Ese proceso contribuye al deterioro de las instituciones y, con el tiempo, al declive del propio imperio. En este punto encontramos una tensión que resuena con debates actuales. Por un lado, la idea de un derecho vivo y flexible, apoyado en la experiencia. Por el otro, un derecho positivo concebido como producto de decisiones de un grupo reducido. La acumulación de normas se vuelve una telaraña donde es fácil quedar atrapado. La expresión diarrea legislativa captura bien esa sensación de saturación normativa. Cuando se pretende regular absolutamente todo, el sistema se vuelve ingobernable. En lugar de dar seguridad, genera incertidumbre, porque nadie puede conocer semejante volumen de reglas. El contraste con el modelo romano clásico, más sobrio, más atento a lo esencial, se vuelve evidente. El último gran capítulo de esta historia es la etapa justiniana. Estamos en el siglo VI después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente ya cayó, pero en Oriente, en Bizancio, todavía queda una parte de ese legado. Justiniano, emperador ambicioso, decide poner orden en el caos normativo acumulado. Su objetivo es recuperar grandeza, pero también simplificar y unificar. El proyecto es monumental. Se trata de tomar leyes, edictos y opiniones de juristas de casi 1000 años y condensar todo en un único cuerpo. Así nace el Corpus Iuris Civilis, una recopilación que no solo ordena, también depura y elimina contradicciones. El impacto del corpus es enorme. Por un lado, evita que el derecho romano se pierda en el olvido. Funciona como puente entre el mundo antiguo y el medieval. Por otro lado, se vuelve la base del derecho civil moderno en gran parte de Europa y, por extensión, del mundo. Sin embargo, hay una paradoja. Ese esfuerzo de sistematización marca el final del derecho romano como institución plenamente orgánica. Lo que antes emergía de la práctica social, ahora queda fijado en un gran texto oficial. Es, al mismo tiempo, el canto del cisne del viejo derecho romano y el nacimiento de una forma de derecho positivo que dominará los siglos siguientes. Y así, si miramos el recorrido completo, lo que empezó como un conjunto de costumbres campesinas termina convertido en un edificio jurídico que todavía sostiene la arquitectura de nuestros sistemas legales. La historia del derecho romano no es solo la historia de normas, es la historia de cómo una civilización entendió que para sostener un imperio no alcanza con soldados. Hace falta un orden compartido que la gente reconozca como propio. Ese legado, con sus luces y sombras, sigue vivo cada vez que hablamos de propiedad, de contrato o de responsabilidad. Y también cada vez que nos preguntamos si el derecho está acompañando la vida real o si se perdió en un laberinto de papeles y decretos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.